Hoy vamos a confeccionar esta hermosa cartuchera neceser portacosméticos. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Caro, Susana. Buenas tardes, Mili. Hoy vamos a confeccionar este hermoso neceser. Hola, popis. Está forrado. Hola, Esther. Un abrazo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Mari. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar que se unan un poquito. Hola, sí, el video queda guardado, sí. Sí. Y le voy a dejar también la moldería en formato PDF. Está muy hermoso, muy. Hola, Mili. Gaby, hola. Gracias, gracias. Bueno, hoy, como ya les informé, le voy a enseñar a hacer este neceser. Es muy fácil. Les voy a dejar los moldes y también les voy a enseñar a hacerlo con las medidas, porque hay muchas personas que me lo piden. Buenas tardes, Cintia. Hola. Bueno, vamos a comenzar. Hola, Lidia, muchas gracias. Hola, Jenny, gracias. Bueno, comenzaremos haciendo el molde. Vamos a cortar un rectángulo de 32 de ancho por 46 de alto. Después que tenemos ya cortado el rectángulo, lo vamos a doblar a lo largo de esta manera. Gracias, Pamela, igualmente. Lo vamos a doblar de esta manera al centro y en uno de los lados vamos a marcar 6 centímetros. Marcamos 6 centímetros y vamos a trazar una línea uniendo los puntos que hicimos de esta manera. Ahora esta es la mitad, la mitad del molde. Vamos a doblar por esta línea que trazamos hacia adentro. Así. Doblamos. Y entonces, en el otro lado vamos a llevar este borde hasta este borde, donde trazamos los 6 centímetros. Vamos a unir ambos bordes y marcamos. Así nos quedaría hasta ahora. Sí, la mitad del ancho. Así nos quedaría hasta ahora. Uno de 6 centímetros y el otro lado lo vamos a doblar uniendo
ambos bordes. De esta forma. Ahora, a ver si me ven bien ahí. En el lado externo, o sea, en la parte, en este lado, que sería la parte externa, los laterales, y este sería la parte interna. Bueno, en este lado, en la parte, en esta parte de aquí, vamos a medir un cuadrado de 5 hacia adentro por 4, o sea 5 centímetros. Este sería el lateral del neceser. 5 por 4. Y trazamos el cuadradito que sería donde vamos a formar la base. Así, de esta manera. Nos van a quedar donde va a ir cada uno de los laterales y donde vamos a formar la base. Ahora, en la parte superior de este mismo lado, en la parte superior, en el lado donde medimos los 6 centímetros, vamos a marcar acá 3 centímetros desde el lateral hacia adentro. Recuerden que también les voy a dejar los moldes en la descripción del video, debajo de la descripción, en formato PDF. Luego de marcar los 3 centímetros, vamos a unir este punto que hicimos acá con la esquina del cuadradito con una línea, de esta manera. Ahora, en este lado de acá hacia adentro, vamos a marcar 3 centímetros para abajo y 4 para el lateral. Cuatro. Por 3. Y aquí también vamos a formar un cuadrado, o sea, un rectángulo. De esta forma. Así nos va a quedar. Ahora vamos a recortar por la línea y también vamos a recortar los cuadraditos que hicimos. Ya verán qué fácil de hacer es este hermoso neceser.
Muy, muy fácil. Bueno, acá ya tenemos formado el molde. Vamos a abrirlo. Y de esta manera nos va a ir quedando. De este vamos a cortar uno para la parte externa y uno para el forro. Acá ya lo tengo adelantado. Y la pieza de forro. En este caso voy a utilizar material sintético para la parte externa y para el interior voy a utilizar silver, pero también pueden utilizar cualquier tipo de tela para el forro. Y en este caso utilicé material sintético, pero pueden utilizar cordura, lona, alguna otra tela. Si es una tela que es muy blanda, le pueden colocar alguna entretela, como friselina o algún otro tipo de goma espuma, o también puede ser goma eva. Para este vamos a necesitar, para la manija, una cinta. Esta cinta también se la podemos hacer del mismo material que vamos a utilizar para la parte externa. Una cinta que va a medir 27 centímetros y vamos a utilizar un cierre de 28 centímetros. En este caso le puse 2 deslizadores, pero también pueden utilizar uno. Además vamos a utilizar cinta bies. Esta es de polipropileno, o sea, cinta gros. Ya con todo listo, vamos a comenzar la confección de nuestro neceser. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocarle la manija. Esta va a ir en el lado más pequeño de los dos lados. En este lado le vamos a colocar la manija. Marcamos el centro de este cuadradito y de este. Así. Y ahora la manija vamos a coserle una pequeña agarradera, más o menos de 8 centímetros en la parte del centro. Doblamos la cinta de esta forma y le pasamos un pespunte. Y bueno, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están los comentarios? Pregunten. Pregunten. Los moldes se los voy a dejar en formato digital. Hola Paola. Sí, el forro se corta de la misma forma del molde. Lo que a veces yo corto el forro primero, antes de cortarlo, lo corto de esta forma.
Luego de que le coloco el cierre en ambos lados del forro, entonces yo corto los cuadraditos, pero se corta de la misma forma. Claro que sí. Este video, recuerden que va a quedar en el canal. Hola Hilda, muy bien. Acá un poco emocionada con mi primer video en vivo. Ahora vamos a coser acá una pequeña manija, pero es opcional. También se puede colocar sin coserle. Medimos que en ambos lados nos quede de la misma distancia. De esta forma nos va a quedar, tratando de que ambos lados nos quede a la misma distancia. Ahora lo vamos a colocar en las marquitas que hicimos en ambos lados de la parte más pequeña del molde, porque en este lado es más grande y en esta la más pequeña. Bueno, pues la vamos a colocar en este lado. Centramos la cinta, el centro de la cinta lo vamos a colocar en la marquita en ambos lados. Así, y cosemos un pequeño rectángulo de esta manera. Cosemos ambos lados. Puedo ir viendo los comentarios que van pasando y puedo ir respondiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, después que ya colocamos la manija, vamos a coser el cierre. Comenzamos por este lado. Bueno, eso lo tendría que ver en cuenta, cómo dar un mantenimiento a la máquina. Espero que sí, espero que siga con mis videos en vivo. Ahora uso máquina doble arrastre, jack industrial, pero también uso una máquina familiar Singer de las negritas antiguas, muy buena máquina esa.
Ahora lo que haremos es unir el cierre, un lado del cierre en este lado. Vamos a enfrentar, voy a sacar los deslizadores primero. Vamos a enfrentar el derecho del cierre con el derecho del material, de esta forma. Y en el revés del cierre le vamos a colocar el derecho del forro. Y aquí vamos a pasar, le vamos a pasar una costura, uniendo las tres piezas. Bueno, este es el primer video en vivo que hago, así que yo espero poder seguir haciendo más videos. Por lo menos tengo planificado una vez a la semana. Espero que sí. Ahora sacamos el otro lado del cierre y lo vamos a coser en el otro extremo de la pieza. De la misma forma, vamos a enfrentar el derecho con derecho y en el revés le vamos a colocar la pieza de forro. Listo, ambos lados. Ahora le vamos a dar vuelta. Y a cada lado le vamos a pasar un pespunte. Es un neceser muy, pero muy hermoso. Me encantó. Muy hermoso y muy fácil de hacer. Ahí van a quedar las medidas en el video, porque va a quedar en mi canal. Y también el molde en archivo PDF para que lo puedan descargar. Se los voy a dejar en la descripción del video y también se los voy a dejar fijado en el primer comentario. Ahora lo que voy a hacer es pasar un pespunte por todo el contorno, por todo el contorno, para que sea mucho más fácil a la hora de cerrar y que el forro no quede fuera de lugar. La pregunta que me hicieron, que si el forro no se cortaba igual. Bueno, de esta forma ahora yo lo que hago es cortar estos cuadraditos
Es muy fácil de hacer y se hace muy rápido, pero muy rápido, sí. Y lleva muy pocos materiales. Buenísimo, buenísimo. Sí, qué bueno. Bueno, ahora lo que haremos será unir ambos lados del cierre y le vamos a colocar los deslizadores. Le corto el sobrante. Comprobamos que nos queden, que cierre bien los dos lados. Ahí está. Y ahora vamos a coser los laterales. El margen de costura que le vamos a dejar es de 1 centímetro. Acá estoy recortando el sobrante que me va quedando del forro, y a cada lado le vamos a colocar la cinta bies. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Los que recién se van incorporando, recuerden que este video se va a quedar en el canal para que puedan dibujar el molde y también para que puedan descargar el molde en formato PDF.
así que por eso no se preocupen que el molde va a estar en la descripción del video. Así es, muy fácil. Muchas gracias, Laura, qué bueno, me alegro mucho. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los 4 lados. Así, de esta manera los vamos a unir. Estoy mirando los comentarios. Muchas gracias. Ups. Muchas gracias por todo lo hermoso que me dicen. Me animan a seguir cada día con más videos lindos, más tutoriales. En esta parte de la base le voy a hacer unas pequeñas marcas para que me coincidan aquí en el centro, para que me coincidan con los laterales. Este neceser también lo pueden confeccionar perfectamente en tela de cordura. Aquí unimos la marquita que hicimos con el lateral de esta forma. Y ahora cosemos los 4 lados. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre apoyándome. Muchas gracias. Vamos a continuar con los videos en vivo. Este es el primero. Estamos arrancando. Le doy las gracias a Claudia Ortiz, a Popis, un saludo grande, un abrazo, porque fue la que inició en mí las ganas de hacer los videos en vivo. Que se lo agradezco muchísimo. Ahora le voy a cortar un poquito bueno, yo los llamo presillas, canchitos, pinzas también les llaman. Acá le voy a cortar esta parte que se vuelve un poco gruesita. Para luego colocarle la cinta bies en cada uno de los lados.
Gracias. Muchas gracias por todos esos comentarios hermosos. Muchas gracias. Ahora a cada uno de los lados le colocamos la cinta bies. Para el próximo yo espero que muchas personas se unan a mis videos en vivo. Porque al comienzo surgió un problemita. Tuve que cancelar ese video y volver a iniciar otro. Quizás por eso algunas personas no han podido conectarse. Pero bueno, es el primero. Hola Miriam, muchas gracias a ti. Hilda, muchas gracias también. Un saludo para todas. Acá le vamos a ir colocando. Muchas gracias, Hilda. Susana, un abrazo. Sí, queda grabada. Queda grabada, Susan. Queda grabada la clase. Y los moldes los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar en tamaño real. Isabel, muchas gracias, un abrazo. Para los que se están sumando, al inicio del video dejé las medidas y cómo realizar el molde. Muchas veces me piden las medidas de los moldes. Yo siempre quiero poner las medidas, poner el PDF, pero las dos cosas casi nunca se pueden. Cuando es un molde muy fácil. Muchas gracias, Dayana. Cuando es un molde fácil, sí le coloco las medidas, pero cuando es un poquito más complicado, que lleva curvas, que es un poco más difícil, se me complica un poco de ponerle las medidas. Pero hago todo el esfuerzo para dejárselos. Y ahora lo que nos queda es darle vuelta . Hola, acá estoy, le damos vuelta. ¿Vieron qué fácil? Es muy fácil de hacer.
y se hace en muy pocos minutos. Miren qué hermosura. Gracias, Claudia. Acá está, miren qué hermosura quedó. Qué belleza. Y es bastante espaciosa. Bastante espaciosa. Muy bonita. Y muy linda la forma que tiene. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Y bueno, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Le doy las gracias a todos los que se han sumado a este vivo. Espero pronto volver a estar con ustedes con otro video hermoso, con otro producto muy hermoso. Muchas gracias a todos por los comentarios y nos vemos pronto y por estar ahí. Muchas gracias. Un saludo para todos. El video, recuerden que va a quedar grabado en el canal. Al inicio le di las medidas y también les voy a dejar el PDF para que puedan descargar el molde. Chao, hasta la próxima.